Te doy los buenos días en esta sesión número 6. Esperemos que el resto de alumnos se nos logre conectar en el transcurso del desarrollo de la temática que tenemos en el programa. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me logras escuchar? ¿Sí? O vamos a ver. Si es usted, ¿me logras escuchar? ¿Ahora sí? No, el mío lo tengo aquí habilitadito, el micrófono. No sé si tiene problema usted con el suyo. Aunque tienes ahí ya vi que habías puesto la parte del audio bloqueadito, pero ya ahorita vi que lo habilitaste. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Me escuchas? Ok, te voy a escribir al chat para ver si tenemos ahí el problemita. Sí. Ay, Dios mío, me salí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí te escuché, sí, hablando. Ok, ahí te estoy escribiendo, espero que me estés escuchando sin ningún problema porque el inconveniente va a ser de que si no me escuchas, entonces no, lógico que al momento de que desarrollemos el tema no vas a percibir o no vas a entender nada. Por eso te pregunto de que si me escuchas, ahí te mandé también mensaje en el chat porque necesito de que me lo confirmes para dar inicio, aparte de que necesito tu nombre para podértelo poner en la asistencia correspondiente. ¿Me escuchas? ¿Me logras escuchar? ¿No? Ok. ¿De esta manera me logras escuchar? ¿O no me escuchas todavía? Es que yo aquí aparentemente tengo mi micrófono perfecto, sin ningún problema, pero yo necesito ver es que si me estás escuchando, me dices que no me escuchas, pero aquí tengo activado mi micrófono. Te mandé chat también para que me confirmaras. Por favor. Ok, voy a mandar vamos a ver, voy a mandar. Ok. Voy a escribirte al grupo para ver si me escuchas en el grupo. Ok. Favor, me confirman si el audio de la clase se escucha sin ningún problema. Ok. No escuchas nada, pero qué raro. Aquí me aparece. Ok, vamos a ver.
¿Me escuchas? Ahorita le subí un poco más. Ahorita le subí para que me pudieras escuchar, Jensi. Nada. Yo lo tengo como que si tal está bien, el sonido sin problema. Ahí me aparece el audio perfecto. ¿Sigue sin escuchar? Okay. Pero raro realmente porque efectivo, ya revisé, le subí todavía el volumen de mi micrófono. Jensi, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Logré subirle todavía el volumen, Jensi. Jensi, ahí me aparece que está funcionando sin problema. Ok, vamos a ver si compartiéndolo tenemos el acceso, porque me gustaría que efectivamente, no sé si es por el teléfono que estás, que te tienes problema y por eso no me escuchas, porque sé que no estás con un equipo. Ok, entonces yo voy a tratar de compartir porque lo que me interesa es que me logres escuchar. Ya vi efectivamente la respuesta. Ok, aquí vamos a hablar un poco y voy a compartir lo que es la presentación de lo que tenemos para, digamos, el día de hoy, que es lo referido a la parte, pero no sé si me lo logras visualizar sin problema. Voy a compartir nuevamente acá. Ok. A ver, a ver. A ver. Ok, vamos a ver, aquí. Ok. Perfecto. Entonces, lo que tenemos para el día de hoy, Jensi, es lo referido a la continuación siempre de lo que es la unidad de lo que es como subtema, lo que es la población, lo que es el territorio, el poder político y los fines del Estado. Esta es una continuación de la unidad anterior. Recuerden que yo les había dicho que era una unidad bastante amplia, bastante grande, y por eso es que la íbamos a ir desarrollando en 3 partes. La semana pasada ya, la antepasada, perdón, arrancamos y explicamos todas las generalidades correspondientes a las raíces de lo que es el Estado. Vimos la parte de los antecedentes, conceptualizaciones, etcétera. El día de hoy ya vamos a hablar bastante sobre los elementos del Estado, específicamente lo que refiere a la población, lo que refiere a territorio, lo que refiere a poder políticos y fines del Estado propiamente. Entonces, ahí hablar de cierta manera de lo que es la nacionalidad, uno de los aspectos importantísimos. Recuerden que siempre les he hecho referencia, hemos conocido y lo poco que, y perdón, lo mucho que conocemos en cuanto a los elementos del Estado, que siempre hemos reconocido a tres elementos importantes, y hacíamos referencia a la parte de la población, la parte del territorio y la parte de la soberanía. Hoy por hoy lo hemos sumado un elemento más, un elemento adicional que tiene que ver mucho con la parte del poder, y el poder se representa a través del gobierno. Entonces este es un cuarto elemento que nosotros podemos sumar, que es lo actual en cuanto a los elementos del Estado. Entonces, los subtemas en esta parte, en esta unidad que se va a desarrollar es bastante amplia. Ustedes pueden ver el material también, que el contenido es amplio, y aún así creo que la próxima sesión continuamos desarrollándolo. Es sobre la conceptualización de lo que es la población, la aparición de la nacionalidad. Ibu, buenos días, Ibu. ¿Me logras escuchar? ¿Me confirmas, por favor? Porque con Jensi he tenido problemas, que me dice que no me escucha bien. Entonces me gustaría saber, Ibu, si me estás escuchando. Sí le escucho, profe. Perfecto. Ok, perfecto, porque yo hasta le subí y Jensi dice que no me escucha, pero como ella está por el teléfono en clase, entonces le dije que verificara a ver si había algún inconveniente con su móvil.
y he revisado, pero ya no quise seguir tocando porque me aparece efectivamente el audio perfecto. Pues. Entonces, ahora que usted ya se me conectó, quería confirmar. Ok, vamos a hablar sobre la parte de la aparición de las nacionalidades, que este es un tema que siempre se habla y a veces se torna un tanto sensible para algunos estados, hablar un poco sobre las nacionalidades, en cuanto a la formación también de las mismas, el origen de la nación y la relación que tiene con el estado como tal, la minoría nacional, que también es un punto polémico, lo abordamos la semana pasada, el caso referido a la raza, los problemas de la raza. Ya aquí también se retoma de cierta manera algunos elementos que en su momento también lo desarrollamos, la importancia de lo que es el territorio, lo que conocemos hoy, la clasificación de territorio y elementos del territorio. O sea, que de forma general nosotros vemos elementos del Estado, los elementos del Estado, población, soberanía, territorio y poder o gobierno. Pero sobre ello vamos a hacer la subclasificación de cuáles son los elementos, por ejemplo, de lo que es la población, los elementos de los que es territorios y vamos a ver sus clasificaciones. Ya por eso es que ya aquí cuando hablamos del poder automáticamente ya estamos metiendo el cuarto elemento que es el gobierno, ya porque quienes lo ejercen ya sabemos que es un grupo de personas que son la que por medio de los comicios nosotros hemos electo para que nos representen tanto nacional como de manera internacional. También vamos a hablar esos elementos y sus fundamentos y los partidos políticos que tienen que ver mucho con la parte de poder y los grupos de presión, que también esto no solamente a nivel de Latinoamérica se habla de lo que es los grupos de poder, sino que esto es un problema mundial. Entonces aquí nosotros tenemos esta pequeña, digamos, representación de lo que son los elementos del Estado. Efectivamente aquí incorporamos los elementos básicos, tomando en cuenta de que la soberanía es uno de los elementos súper importantísimos que tenemos dentro del Estado, que la soberanía, cómo la estamos representando, el respeto efectivamente que deben de tener otros estados para nuestro país, para nuestro territorio como tal, para los nacionales, el respeto para todos los ciudadanos que está representado a través del pueblo que viven efectivamente dentro de una circunscripción determinada, en este caso nuestro país, Nicaragua, y el poder que es el que se supone que tiene el grupo de personas que nos tienen que representar y proteger a todos los ciudadanos de conformidad a nuestra constitución política. Entonces, estos elementos automáticamente deben de ser representados de manera internacional por todos los países, indistintamente que estén aglutinados a través de alguna organización internacional o no. La parte de la soberanía y la toma de decisiones de los pueblos debe ser algo interno y algo independiente. Eso siempre lo hemos sabido. Está también consignado en el capítulo referido a la parte de los principios constitucionales, que los tenemos del artículo 1 al artículo 5 constitucional. Entonces, cuando ya nosotros estamos hablando del territorio, pues ya aquí nos estamos refiriendo de cierta manera al primer elemento que constituye, digamos, el Estado. Aquí ustedes pueden ver básicamente que el territorio es la condición previa fundamental y más necesaria para la aparición del Estado. O sea, que no hay que olvidar que la parte del Estado ha existido desde siempre, ya hemos visto la parte de la evolución histórica, pero que el Estado siempre ha estado ligado a una realidad material. ¿Por qué? Porque está muy vinculado a la parte del control de que los recursos de forma directas tienen estos territorios de manera particular para las comercializaciones y lo que representa la parte de la economía de los pueblos también. Entonces, su ámbito de influencia puede ser ubicado, como todos lo vieron en la parte de los mapas y los territorios. Entonces, podemos decir que el territorio es lo que nos permite que exista el asentamiento de una población. Cuando hay territorios que están debidamente poblados, evidentemente, sin personas no podría existir. Al haber personas, pues hay una organización social determinada, por lo menos hay vida humana dentro del mismo, hablando ya desde el punto de vista planetario, pero el poder acoge a muchas personas de manera estable y por eso es de que el Estado puede proporcionar
un entorno en el cual sea posible, digamos, contraer pactos y cerrar acuerdos tanto nacionales como internacionales que efectivamente o relativamente represente seguridad, estabilidad y bienestar para todos sus ciudadanos. Entonces, el territorio, pues es uno de los elementos, como dijimos, importantes del Estado y es también porque permite generar consenso social acerca de las parcelas de territorio de una propiedad determinada. Hemos visto conflictos bastante, tanto internos como a nivel de estados, en cuanto a los territorios. Nicaragua en más de una ocasión se ha visto en cuanto a procesos internacionales al pelear ciertos territorios que han sido tomados por países vecinos. En algunos hemos salido de cierta manera beneficioso de las resoluciones, en otras no, pero desgraciadamente creo que el problema son las personas, ¿verdad? O los partidos políticos que en su momento tienen que gobernar y a veces hacen pactos internacionales en el cual ponen en peligro el territorio nicaragüense y en virtud de ello pues hemos tenido que perder parte de nuestros, digamos, tierras como tal, como ciudadanos, y eso pues nos ha costado muchísimo, por eso nos hemos reducido y automáticamente han sido, digamos, territorios que han representado un torno muy importante para la parte de la generación de recursos. Entonces, bueno, ahí va surgiendo estos productos que son susceptibles de convertirse ya en propiedades privadas para otros estados. En cuanto a las características, si nosotros ponemos en referencia qué es lo que denota o qué es lo que sobresale como parte de las características del territorio, nosotros lo podemos, digamos, resumir de cierta manera a una unidad de territorio o unidad jurídica. ¿A esto qué está referido? Bueno, pues sencillo, que cuando el territorio tiene un carácter unitario, jurídicamente hablando, porque es algo que pertenece no a un grupo de personas en particular, sino de que es algo que corresponde a todos los nacionales, a todos los ciudadanos. O sea, cuando nosotros hablamos de ciudadanos, los ciudadanos recuerden que son aquellos que son nacidos en el territorio. Cuando estamos hablando ya de nacionalidades, estamos hablando de aquellos que inclusive pueden obtenerla a través de ciertas residencias cuando son extranjeros que vienen a residir al país. Entonces podemos nosotros hacer referencia al mismo y hablar también de la indivisibilidad. ¿Por qué? La parte de la indivisibilidad, porque esto tiene que ver mucho con la parte de la unidad jurídica. La unidad jurídica en su momento, que también abordamos generalidades del Estado en una de las primeras sesiones de esta asignatura, hablamos que se refería mucho a la parte de que existen territorios que tal vez tiene que ver, que son marítimos, que indistintamente que no esté como parte del territorio terrestre, pero sigue siendo parte de nuestra nacionalidad. También existen, por ejemplo, determinadas dependencias u órganos que aun cuando no estén activos o no estén residiendo dentro del territorio, también son considerados como parte de la unidad nacional, y esto es parte de la característica. Ejemplo de esto, por ejemplo, las sedes consulares. En las sedes consulares donde tenemos representación, en el caso particular de Nicaragua, que lo tenemos en varios estados, en esas sedes diplomáticas, efectivamente, aunque estén fuera del territorio nacional, siguen siendo una unidad del territorio nicaragüense. Entonces recuerden que por eso es de que ahí no pueden intervenir si no son autorizados, o no pueden introducir cualquier persona. Por eso es que los nacionales que viven en otros países se refugian en estas unidades consulares para efecto de gozar de la protección y los derechos que como nacionales y ciudadanos tienen indistintamente que estén fuera del territorio. Entonces ahí la importancia también de representar, sin perder que la parte de la unidad jurídica, que tiene que ver también con la parte de los derechos de aquellos que están consignados desde nuestra constitución política y otras leyes especiales que tenemos como el Código Civil, que también podemos, a ver, tenemos esperando a
Bueno, tenemos a Alex que se nos conectó y Yanince también. Voy a ir pasando la asistencia antes que se me olvide. Bueno, tengo aquí a Yarince, según la lista, tengo a Ibu, tengo a Jensi. Bueno, ¿me escucha, profe? Claro que te escucho, Alex. ¿Y usted me escucha bien? Sí, claro, profe. Ok, perfecto. Pues bienvenidos nuevamente a esta sesión número 6. Inicié Gracias. sesión con Jensi, que fue la primera que se me conectó, y posterior nos acompañó Yaibu, y ahora que ustedes se nos suman, usted y Yarince, para pues acompañarnos. Ya hemos hablado algunos aspectos generales de lo que nos corresponde en esta sesión 6, que estamos desarrollando lo concerniente a la parte de lo que son la población, los territorios, todo lo que son los elementos que constituyen el Estado y la parte de los fines del Estado mismo. Ok, entonces continuando con la parte de las características, también el espacio terrestre o suelo, que en su momento también habíamos hablado, que tiene que ver mucho con la parte de los subsuelos. Aquí no me detengo mucho porque es algo que ya en su momento hablamos, como ya les hice referencia. Hay Yarince, que ha estado ininterrumpido tanto en las primeras sesiones presenciales como las virtuales que hemos tenido, sabe que ya hemos hablado de estos aspectos también en sesiones anteriores. Entonces aquí es cuando nosotros, el territorio es la parte, digamos, que representa, digamos, la parte geográfica o física de un estado, pero que también tiene que ver con los subsuelos que tiene que ver mucho con la representación del territorio y los límites fronterizos como tal. Entonces aquí entran sí otras normas jurídicas, otros entornos jurídicos que tienen que ver a través de los convenios y los tratados internacionales que Nicaragua pues ha firmado con otros países, sean estos vecinos o no, porque la mayoría que sí a veces muchos recuerdan son las partes de los tratados comerciales, porque son las que efectivamente Tratado de libre comercio. así que es el Tratado de Libre Comercio que se hace a nivel centroamericano, al encontrarnos nosotros en el ombligo, ¿verdad?, de ese tráfico comercial entre estos países. Entonces jugamos un papel y un rol súper importantísimo. El tener nosotros afectaciones en cuestiones de traslado, en cuestiones de territorios, afecta también a todos los países vecinos, porque necesariamente tienen que pasar por territorio nicaragüense, y sin excluir de ello aquellos espacios terrestres que tiene que ver aéreos, que también hay límites fronterizos, pues tenemos los acuáticos también o marítimos, que tienen que ver mucho, los fluviales, que tienen que ver mucho con también estos espacios territoriales y que hacen divisiones también dentro de los estados. Entonces siempre hay límites, siempre hay que respetar. Si nosotros constitucionalmente tenemos incluido, como ya les hacía referencia, la parte del respeto a la parte de la soberanía y los territorios de los pueblos, en el caso nuestro de Nicaragua, entonces nosotros también debemos de ser respetuosos con la parte de la soberanía de los otros territorios vecinos que tenemos, y esta es parte de la tolerancia social y política que debemos de tener todos. En cuanto a hablar de un poco de población, pues aquí ustedes en su material tienen un sinnúmero de conceptualizaciones de lo que es, de lo que es población. ¿Por qué? Porque lo hemos, digamos, descrito de formas bastante puntuales en sesiones anteriores. Entonces, ¿puede existir, digamos, un estado sin población? No, no, porque necesariamente o relativamente para que se pueda, como lo dije anteriormente, puede existir un territorio, este territorio debe estar, digamos, habitado por personas que la cual, digamos, se rigen o se dirigen con una serie de normativas, tanto de costumbres como de derecho positivo o derecho escrito, que es necesario para mantener cierto orden social. Entonces es indispensable, por eso es que lo mencionamos como uno de los elementos primordiales del Estado, la población, seguido del territorio que ya referimos. Y bueno, pues se entiende que esto genera una dinámica cultural y colectiva dentro de cada espacio, dentro de cada territorio, porque surgen hábitos, surgen costumbres comunes, surgen idiomas, símbolos, himnos, qué sé yo, valores similares,
entre cada uno de los pueblos dentro de un territorio en particular y que a veces se parecen de cierta manera a otros estados vecinos. Entonces, este tipo digamos, de teoría que nosotros podemos hacer referencia o abordar en cuanto a la población, también abarca implicaciones potenciales en el marco económico de un país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en un país la mayoría de los habitantes no tienen recursos para vivir bien, entonces esto generará un costo para poder generar empleo a esta población, y esto influye en los acuerdos que los gobiernos o los partidos políticos que estén gobernando puedan realmente, digamos, realizar con otros países. O sea, que por otro lado, el paso del tiempo se ha, digamos, asentado mucho en la parte de las empresas extranjeras, que nosotros las hemos visto, las hemos evidenciado con la generación de empleo, porque esa es una de las formas en que el gobierno ha asegurado el empleo y poder mantener de cierta manera una economía, no una economía alta, porque desgraciadamente seguimos siendo un país en proceso de desarrollo, y creo que en lugar de avanzar a veces retrocedemos 1 o 2 pasos más. Es triste a veces saberlo. ¿Por qué? Porque a veces todo el contexto económico y político en el cual se encuentran los países influye muchísimo en cuanto al retroceso o el avance en cuanto al desarrollo económico. Esto ha ocasionado efectivamente la generación de muchos empleos. Si sumamos los problemas también que tenemos de la pandemia, que también ha ocasionado también degeneración en el aspecto económico, entonces el gobierno ha tenido, no solo de ahorita, pero hace más de 15 años, que firmar convenios, y ha permitido y ha aperturado, ¿verdad? Las posibilidades de que todas estas empresas extranjeras vengan a invertir al país, siendo flexible en algunos temas también con estas empresas para poder asegurar, 1, el libre comercio también, 2, la generación de empleo, y sobre todo esto último, se les ha, digamos, perdonado pagos de impuestos, se les ha disminuido ciertos requisitos para gozar de los permisos necesarios para poder operar en el país. Entonces, esto como estados han tenido que hacer para efecto de garantizar eso. Entonces, no hay que confundir, y esto es muy importante, la parte del concepto de lo que es la población con la parte del ciudadano. Siempre se los repito, también se los hacía referencia con anterioridad. ¿Por qué? Porque normalmente por ciudadano debemos de entender el colectivo de personas que tienen los derechos y deberes de quien puede tener una cierta participación política en el Estado. Entonces, mientras que la población básicamente incluye que dentro de la población puede incluirse otro tipo de personas que tienen categoría de extranjero, que son personas nacionalizadas, o sea, no son personas, no son ciudadanos porque no son nacidos dentro del territorio. Cuando ya hablamos ya de efectivamente de la parte de las población, en la población van tanto nacionales como extranjeros, que son los que habitan dentro de un territorio en particular. Entonces, ahí podemos hacer referencia. Entonces, para ello es importante conceptualizar qué es nacionalidad. Entonces, yo aquí les doy que la nacionalidad es el estado al que pertenece una persona que ha nacido en una nación determinada y que por tal no ha sido, digamos, naturalizada. O sea que si nosotros podemos explicar más o menos esta condición, es importante hacer referencia de que en los pueblos y los ciudadanos de una nación, por ejemplo, pueden gozar de ciertos reconocimientos. Por ejemplo, en España se utiliza mucho el término para poder referirse a algunas comunidades autónomas que poseen algunas características particulares o son propias, ¿verdad?, de la gente de ahí, como yo les hacía referencia a lenguas, culturas, e inclusive instituciones públicas de gobierno que también se difieren o se distinguen una de otra. Entonces, igual, aquí es importante tener en cuenta esas condiciones muy particulares de los pueblos. Estoy hablando de pueblos de forma muy general, aunque a lo interno de cada nación también tenemos ciertos rasgos diferenciales. Por ejemplo, aquí hasta la manera de cómo llamar algunas cosas nos diferenciamos de la gente del norte, los de occidente,
los de la parte central de Nicaragua, entonces cada una tenemos unas formas, unas costumbres muy distintas a pesar de que todos somos, digamos, ciudadanos, porque vivimos, somos nacionalizados también o nacionales porque vivimos dentro del territorio y nos apegamos a esos ciertos hábitos de costumbre. Entonces, esto también lo hace nos hace distinto, ¿verdad? Y nos hace especial como tal. Hablar de nacionalidad y de ciudadanía también es referir una cierta conceptualización que va relacionada con los significados de nacionalidad, porque la nacionalidad se adquiere por nacimiento, ¿verdad? Que tenemos las personas en un lugar determinado. La ciudadanía se adquiere cuando se cumple una mayoría de edad, lo tenemos reconocido constitucionalmente y también lo tenemos reconocido en nuestro Código Civil. Entonces ya cuando nosotros adquirimos una mayoría de edad, automáticamente también adquirimos derechos y adquirimos obligaciones que son meramente reconocidas por nuestras leyes. Entonces ahí se obtienen, digamos, y se entiende que la ciudadanía es un tipo de nacionalidad que puede definirse como una cualidad jurídica. Entonces, la cualidad jurídica efectivamente las tienen las personas físicas como La tal. nacionalidad se puede también definir como una pertenencia a un individuo o un Así es, efectivamente. O sea, es como participar, por ejemplo, en asuntos políticos del Estado. O sea, son derechos que solamente lo tenemos quienes. Los tenemos el ciudadano, que es el nacido en lugar, que tiene esa nacionalidad reconocida y que está relacionada con la parte de la ciudadanía. Por ejemplo, el extranjero no adquiere esos derechos aunque sea nacionalizado. Un extranjero que viene y adquiere inclusive la doble nacionalidad, porque existen los convenios internacionales, aunque hay otros países, por ejemplo, como México, que no reconocen la doble nacionalidad. Entonces, automáticamente, al adquirirlas, pues tiene ciertos derechos y tiene ciertas obligaciones. El extranjero que viene a través de residencias no tiene los mismos derechos que un ciudadano nacional del país, que puedan ejercer esos derechos civiles y esos derechos políticos. Entonces, de cierta manera, están limitados. Entonces, cuando nosotros hablamos entonces de esa doble nacionalidad, básicamente es una condición del ciudadano que la adquiere por dos estados. O sea, se puede tener más nacionalizados, en este caso puede ser llamados, como nosotros sabemos, multinacionales, que tienen más de dos nacionalidades, se adquieren mediante la aplicación de leyes de cada uno de los países, la cual debe de cumplirse con serie de requisitos para el reconocimiento y que son establecidos por cada uno de los países. Eso es de forma muy particular. Pero en algunos casos puede ser automáticas por nacimiento, que es la que nosotros conocemos por ciudadano, o bien teniendo uno de los dos progenitores que son nacionales, o sea, que tienen la nacionalidad, por ejemplo, o por, digamos, naturaleza, ya efectivamente la adquieren desde el momento que nacen. Aunque la doble nacionalidad se encuentran reconocidas por el derecho internacional, pues como ya les decía, hay algunos países que todavía no ¿Aló? reconocen ¿Me esa escucha? doble nacionalidad. Dígame. Sí, le escucho. ¿Usted me escucha? Ahora sí, profe, que disculpe, me cayó una llamada. Ah, ok. Disculpe. No hay ningún problema. Entonces, les pregunto, hablando y explicándole un poco sobre la parte de la ciudadanía, hablando un poco sobre nacionalidad, hablándole también sobre la doble nacionalidad o la multinacionalidad, porque existen, depende de las leyes reconocidas y los convenios internacionales. Cuando hablamos Maestra, entonces de nacionalidad usually, ¿a qué nos referimos? Dime, Alex. tengo una pregunta. Es que no sé si la nacionalidad se puede definir como un ordenamiento a un comportamiento. ¿Cómo es? Como un ordenamiento, como la pertenencia a un individuo a un ordenamiento jurídico. ¿Es verdad eso, profe? Sí, tiene que ver mucho la parte de las nacionalidades porque tiene que ver mucho las normas jurídicas vigentes en cada país. Si nosotros recuerden, nosotros podemos tomar en cuenta como la parte de la nacionalidad, porque yo les decía, ok, ciudadanía somos los que nosotros, son los que nacen meramente en el territorio. Pero la nacionalidad no solamente implica al que nace en el territorio y que tiene la nacionalidad, sino que también se adquiere
Los extranjeros pueden adquirir la nacionalidad. ¿Por qué? Porque la adquieren por los convenios internacionales y eso debe de estar establecido previamente en la ley del país, de los estados, o bien a través de los convenios internacionales. Entonces, necesariamente también está por la existencia de los marcos jurídicos. Como yo les decía, por ejemplo, les había dado, creo que México, en México sí, existe término de nacionalidad, sí, pero lo limiten nada más para el nacido, para el nacional, para el ciudadano. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen una doble nacionalidad porque no tienen ese convenio, no lo han firmado con ningún estado, entonces no hay ese reconocimiento. Entonces, tiene que ver mucho con la parte del derecho positivo para poder hacer referencia. Y por eso viene, y les recalco la pregunta, ¿qué entendemos nosotros por una nacionalidad ius soli? No sé Ser si ustedes... residente. Ajá. Bueno, yo entiendo con mi propia palabra es que ser residente de otro país o de otro estado, profe, me entiendo yo con mis palabras, ¿verdad? ¿O me equivoco? Bueno, mira, cuando hablamos de nacionalidad ius soli nos estamos refiriendo a un término que se usa mucho a nivel latinoamericano. Porque cuando nosotros hablamos de nacionalidad ius soli, básicamente lo estamos traduciendo a un derecho de suelo, a un derecho de lugar. Ya nos estamos refiriendo de que es el reconocimiento que se hace de derecho solamente, es un territorio para los que nacen dentro del territorio. Entonces este principio otorga una nacionalidad, digamos, a la persona en función de su lugar de nacimiento, Ahora otra, necesariamente. otra cosa, y a los que no nacen del territorio que tienen la nacionalidad, como por decir, yo nací aquí y en Costa Rica quiero sacar la nacionalidad tica, ¿me la pueden dar o no? Eh, sí, hasta donde, perdón, no, porque hasta donde sé, si vos naciste aquí y vas a Costa Rica, en Costa Rica hasta donde sé no existe la parte del reconocimiento de la doble nacionalidad. No sé por qué lo limitan y se lo digo porque muchos me han consultado eso, personas que viven allá y prefieren y hacen el viaje de regreso a Nicaragua y aquí es donde hacen la reconocimiento de doble nacionalidad. O sea, si ellos son nicaragüenses y se van a Costa Rica y en Costa Rica logran procrear 1, 2, 3 hijos indistintamente del número, ellos son nacionales ticos, o sea, ellos nacen en territorio tico, pero allá no pueden inscribirse con doble nacionalidad. Entonces tienen que venir a Nicaragua para adquirir la nacionalidad nicaragüense. Pero un nacional nicaragüense que nació aquí y que va a vivir a Costa Rica para adquirir nacionalidad tica, no. No Solamente sé. le otorgan la parte de la cédula de residencia que tiene un término de expiración y tienes que estarlo renovando automáticamente, continuamente. Entonces no hacen, digamos, no hay el reconocimiento de doble nacionalidad con Nicaragua en Costa Rica, pero Nicaragua sí la tiene. Entonces generalmente ellos vienen e inscriben a sus hijos para que gocen de derechos que tiene o que les puede otorgar territorio nicaragüense, aunque ya lógico que son de hijos nacidos en Costa Rica. Pero ellos no adquieren, digamos, esa doble nacionalidad nicaragüenses allá que estén de residentes en Nicaragua, perdón, en Costa Rica. Entonces no he escuchado, no lo hacen de esa manera. El que nace allá y sale en sus partidas o certificado de nacimiento como costarricense, ¿ya? Y los padres que sean nicaragüenses y quieren que ellos también sean reconocidos cierta nacionalidad de Nicaragua, entonces solicitan el trámite aquí de la doble nacionalidad. Entonces en Nicaragua sí son un poco más flexibles y más abiertos en cuanto a eso. Por lo que yo tengo entendido, aquí en Nicaragua dicen que no se puede dar la nacionalidad nica o si se puede, profe. Ok, acordate que la nacionalidad se adquiere de cierta manera a través igual de la residencia. Entonces te reconocen ciertos derechos cuando vos adquirís la cédula de residencia, pero como extranjero, pero ese reconocimiento de derechos está limitado. A diferencia del ciudadano, que todo el derecho que te reconocen es de conformidad a la Constitución y de conformidad al Código Civil es amplia, es completa, es absoluta, porque sos nacido en el territorio, pero la que adquiere nacionalidad, el extranjero que adquiere nacionalidad es a través de cédulas de residencia. Pero estas personas
no pueden ejercer derechos políticos, recuerden, derechos políticos no los pueden ejercer y ciertos derechos civiles están limitados. O sea, hay algunos reconocimientos en materia civil, pero no es el 100%, o sea, no es completo. Porque sí, se les reconoce como parte nacionales, pero por residencia. ¿Ya? Por residencia, así es. Entonces, igual que en Costa Rica y en otros países, tenés que estar tramitando cada vez que se te vence la residencia, tenés que estar haciendo el trámite de residencia como tal. Entonces, ahí pues tenemos. No sé por qué en el caso particular de derecho, aunque no debería de ser así porque hay ciertas disposiciones y hay convocatorias, no convocatorias, circulares específicamente de la Corte Suprema de Justicia, y la misma ley del notariado que permite la incorporación de extranjeros para ejercer, digamos, la función de notario en territorio nacional, pero no sé si es que solamente está por ley, porque yo conozco varios extranjeros que son extranjeros, pero estudiaron una carrera en Nicaragua y solamente se les ha incorporado como abogados, pero no se les ha incorporado como notario, o sea, no se les ha dado esa potestad, o sea, esa investidura, esa función pública no se les ha otorgado solo por el hecho de ser extranjeros. Extranjeros que viven aquí desde hace muchísimos años a través de cédulas de residencia, pero solamente pueden representar a los clientes en procesos judiciales como abogados, como representantes legales, pero no cartulan, no están autorizados. A pesar de que en la ley del notariado en su momento, cuando ustedes estudien la parte del derecho notarial, ustedes van a ver estos artículos que hacen referencia en cuanto a los requisitos para la incorporación y el reconocimiento de títulos extranjeros. Pero creo que eso básicamente los está limitando a títulos extranjeros que adquieren los nacionales nicaragüenses en otro país. Pero ya cuando es un extranjero que viene al país, no. Entonces, como puedes ver, también esa es una limitación a los derechos del nacionalizado. Nacionalizado, te estoy hablando del extranjero que viene a vivir a Nicaragua y reside en Nicaragua. Entonces, al igual que el político, también estos están limitados. Entonces, ya eso ya depende de las políticas y las leyes que estén vigentes en cada uno de los países. Como aquí le pasó eso, como usted dice, en la política y la ley, a mi mamá, que aquí la pararon, no sé quién, unos policías y le pidieron su identificación y ella, como ya no tiene aquí nada en Nicaragua, no es aquí reconocida, pues tuvo que dar el pasaporte y así todo eso, pero ¿por qué le habrán pedido todo eso si ella es una extranjera, como dice usted, profe? Sí, O sea, solo... es una extranjera, pero vos sabes que en el extranjero, cuando vienen, al igual que en todos los países, tenés un periodo determinado para poder estar dentro del territorio nacional. Ya puede ser que tengas un permiso, el permiso o la visa se te lo otorgue por un determinado tiempo. Entonces, cuando ya te pasas de ese tiempo, necesariamente tienes que hacer tu trámite de residencia para poder circular normalmente en el país. Entonces, si tu mamá no tenía la cédula de residencia y en el pasaporte, no sé si ahí siempre aparece todo el movimiento migratorio y ya expiró el tiempo para que vos estuvieras dentro del territorio, entonces tenés que hacer todo el trámite legal para que usted pueda hacer todas sus gestiones sin ningún inconveniente. Al igual que Nicaragua lo hacen todos los países, ¿me entiendes? Entonces es importante que lo tomes en cuenta porque sí, en ante todos los todo, países. sí, en todos los países, si te estoy hablando a nivel latinoamericano, en los países europeos, Estados Unidos es peor todavía, porque en Estados Unidos, si te pasas del tiempo por el cual te otorgaron la visa para poder estar allá y te logran parar, así como hicieron con tu mamá, automáticamente te deportan, ni siquiera te preguntan nada más, te deportan. Aquí por lo menos a tu mamá le permitieron mostrar el pasaporte si todavía estabas dentro del tiempo, aún cuando se te haya vencido, lo que te hacen es que te dan a veces algún documento en la cual usted se compromete a hacer todo el trámite para poder hacer el trámite de residencia en el país o tramitar otro permiso para poder ampliar la visa. ¿Ya? Entonces, sí te dan ese chance, pero no te sacan del país. O sea, no llegamos hasta ese extremo. No, Pero no. sí a nosotros sí nos tratan así con el yugo en otro país, nos sacan inmediatamente, nos tienen detenidos no sé cuántos días en ciertos lugares fronterizos, cuando estoy hablando cuando es Estados Unidos, porque me compartía una amiga hace años que le pasó, que se le venció, se quedó ella, fue solamente
de vacaciones, pero le terminó gustando el país, se quedó, consiguió un trabajo en una cafetería y sí, la lograron agarrar cuando llegaron al lugar y le pidieron sus documentos y no tenía y la llevaron como a una cárcel detenida para poderlas deportar y estuvo varios días ahí hasta que la lograron sacar para, a ella fue súper traumático, fue cosas muy feas las que le tocó vivir y bueno, tuvo que regresar a Nicaragua y al final estaba con la necesidad de regresar y regresar, pero recuerden que ya en el sistema nos tiene, ya a las personas que las deportan ya las tienen ahí circuladas y fue bien difícil ella porque al final se enamoró de un gringo, el gringo tuvo que venir hasta Nicaragua, se casó en Nicaragua con ella y le costó muchísimo que le dieran la visa para poder seguir a vivir con el esposo por el antecedente de la deportación. Entonces, esto tiene que ver mucho con la parte de las nacionalidades y son disposiciones que están en los cuerpos legales o jurídicos en cada nación, en cada país, y son son de carácter obligatorio, pues para todos. En Nicaragua creo yo que son uno de los países más flexibles a nivel latinoamericano que tenemos, que permitimos de cierta manera, aparte, por ejemplo, que tenemos, creo yo que Guatemala, que inclusive vos podés entrar al país solo con tu cédula de identidad, no te requieren pasaporte, pero en Costa Rica, que es Costa Rica, que lo tenemos más cerca, no puedes pasar si no vas con un pasaporte. Entonces yo he viajado a Guatemala, he viajado a Costa Rica igual y en Costa Rica siempre te exigen tu pasaporte. En Guatemala yo viajé con cédula de identidad a pesar que tenía pasaporte y son un poco más flexibles. Entonces depende de las normativas que tiene cada estado establecidas en materias migratorias, en materias de nacionalidad, en materia de ciudadanía. Entonces ahí eso es lo que hace la diferencia a cada una de las naciones. ¿Okay? ¿Otra preguntita? Bueno, eso, como dice usted, ¿por qué en Costa Rica no se puede pasar con la cédula, sino que por ley te tienen que pedir el pasaporte? Sí, Ah, porque ellos no quieren verse sobrepoblados, es una forma de cómo regular la seguridad en primer lugar de sus nacionales, de sus ciudadanos ticos, y ellos no quieren sobrepoblarse a pesar de que creo yo que más del 50% son nicaragüenses más que ticos. Sabemos que la economía tica depende de la mano de obra nicaragüense, pero aún así buscan cómo restringir el tráfico y siendo que es más fácil accesar al país, entonces ellos buscan la manera como bloquear. Entonces, la única manera que pueden ellos de saber de que son personas, de que no llegan a delinquir entre tantas cosas, entre tantos motivos, es el poder regular un poco las áreas fronterizas para poder permitir el acceso a los ciudadanos. Entonces, igual te conceden las visas para un tiempo determinado y si en ese tiempo determinado igual llevan el control a través de las diferentes agencias de viaje, tanto terrestres como aéreas, para poder saber cuáles son las personas que no cumplieron y en el caso que ustedes la quieran actualizar, pero no se logra evidenciar que dentro de las fronteras, cualquiera de las que ya le mencioné, no ha salido del país, y es difícil que te las vayan a otorgar ahí. Entonces ellos no quieren sobrepoblarse, creo, y de cierta manera parte de la seguridad de los nacionales. Quiero justificar lo que eso sea, ¿verdad? Ya, aunque hay otros motivos que muchos dicen, porque hay cierta, aunque ellos digan que son países amigos y vecinos, de cierta manera vivimos cierta discriminación los